De regreso con nuestro pequeño pensamiento de la semana basado en la porción de Parashat Shavua en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 12 voy a leer. Am, Dice la porción inicia de esta forma, porque sucederá. Pongan atención a esa palabra porque. Porque sucederá que por haber oído, por haber guardado, por haber obedecido estos decretos o estos mandamientos y haberlos puesto por obra también, el Señor tu Dios, Hashem tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Sí? Te amará, te bendecirá, en fin, continúa la narrativa en los versos subsecuentes. Hay algo muy interesante que pasamos desapercibido cuando no leemos en el texto hebreo original. En el texto hebreo original se lee distinto, se saborea distinto, claro. Y la traducción es buena. Tengo la traducción aquí del hebreo al inglés, que interesantemente tiene una pequeña variante. Dice, and if you do obey these rules and observe them carefully, the Lord your God will maintain faithfully uh, for you the covenant that he made an oath with your fathers, etc. So, tenemos que la traducción al inglés, del hebreo al inglés, dice, eh, and if you do obey, ¿sí? Eh, y si tú obedeces, o y si tú guardas, y si tú um, proteges, ¿sí? Estas decretos o estas reglas, estos mandamientos, estas instrucciones. Um, entonces tenemos la versión al español, dice, porque sucederá. Es como inicia, ¿sí? O hay otras versiones que dicen, em, como consecuencia de observar, guardar, proteger los mandamientos de Dios, como resultado de, ¿sí? Es como traduce la versión española, pero la versión inglesa, del hebreo al inglés, traduce si tú obedeces. Entonces, la primera palabra que aparece en el texto, o las primeras dos palabras que aparecen en el texto, sería porque sucederá, en la versión española, capítulo 7, verso 12, de Bargín o Deuteronomio. La versión inglés, traducción, dice, y si tú, ¿ya? Es como una eh, frase corta condicional, ¿sí? Y si tú, español, traduce porque sucederá. Del hebreo leemos, interesantemente, dice, Vejaya ekev tishmun et hamishpatim. Mm, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una vez más, como leemos en el español, está bien, es una traducción aceptable, como traducimos al inglés, también es aceptable, pero en el hebreo hay un pequeño giro, ¿sí? Hay un pequeño twist, decimos en inglés, hay un giro en la forma de comprender este verso. ¿Por qué? Porque las primeras dos palabras, una vez más voy a repetir, ¿sí? Que se traducen en el español, en el verso 12, porque sucederá, en el inglés traduce, y si tú, en el hebreo dice, Vejaya Ekev, las primeras dos palabras, ¿sí? Vejaya Ekev, que traduce en una forma, una vez más repito, la lengua española y la lengua inglesa en una forma un tanto convencional, un tanto eh, uh, sí cercana, porque la palabra ekev, que es la segunda palabra que aparece en el texto, puede traducirse como ekev, ¿por qué? Pero también puede traducirse o tiene
afinidad con otra palabra que es la palabra eh, final o al final, ¿sí? Y también tiene una forma de aplicarse en las traducciones como recompensa. Al inglés traduce reward, recompensa. Y meditaba en esta palabra ekev, que es la segunda palabra que aparece en el texto hebreo, que es la que es traducida como por qué en el español y en el inglés como y si tú, ¿sí? Meditaba en esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra en su sentido más afín, en su sentido concreto, la palabra ekev, significa literalmente talón. Sí, heel, decimos en inglés, talón, el heel. La parte posterior de nuestro pie, la parte, perdón, trasera, ¿sí? De nuestro pie, lo que es eh, la parte más fundamental para caminar y para de hecho sostenernos, mantenernos en pie. Sin el talón no podríamos caminar a la manera en que caminamos y no podríamos estar mucho tiempo de pie, ¿sí? El talón sostiene y el talón nos impulsa a caminar. Viviendo en una sociedad eh, tan obsesionada con las modas, con los vestidos, yo particularmente he conocido personas aquí en los Estados Unidos de América que esperan con ansias a que la compañía de calzado Nike o Reebok o Puma, en fin, saquen el nuevo modelo para correr a las tiendas y ser los primeros en adquirir ese par de zapatos o ese par de tenis deportivo. Conozco personas que han pagado 500, $600 por un par de tenis. Sí. Simple y sencillamente porque ese par de tenis fue la primera edición que salió de la última firma del gran basquetbolista Michael Jordan, ¿sí? Entonces, pues yo quiero mi par de tenis porque la sociedad tiene que ver que yo traigo un par de tenis Michael Jordan, la primera edición, la primera eh, eh, línea de tenis que estuvo en el fabricante. Una sociedad obsesionada por lo que vestimos, lo que calzamos, una sociedad la cual yo llamo la sociedad look at me, la sociedad mírenme a mí. Es importante que me vean lo que calzo, ¿sí? Es importante que vean cómo visto, mas no es tan importante como camino. Entonces es una forma de eh, revertir lo que sería el sentido común de la cultura bíblica, ¿sí? En la cultura bíblica el énfasis no está en las sandalias, el énfasis no está en las botas tejanas, el énfasis no está en los tenis Nike de Michael Jordan. El énfasis en la cultura bíblica, en el texto sagrado, está precisamente en el talón, en el caminar. Y hay un mensaje mucho más allá del caminar, porque con quien caminamos es con aquel que nos dijo, yo soy el camino, Haderech, la verdad, Jajaim, y la vida. La verdad, Haemet, perdón, y la vida, Jajaim. Entonces, eh, es más relevante para nosotros, los hijos de la luz, con quién caminamos que lo que usamos en los pies para caminar. ¿Sí? O debería de ser lo más importante, lo más relevante. ¿Sí? Con quién caminamos, por qué caminamos con él, cómo caminamos. ¿Ya? Entonces, cautiva mi atención que estas tres formas en que la palabra Ekev puede ser traducida como por qué, ¿sí? O y si tú, um, final o al final, y también tiene una aplicación en su traducción a, en este caso, ambas lenguas, inglés y español, y una forma de comprenderse también en hebreo como recompensa.
Entonces, si juntamos todo esto que hemos estado tratando de poner en orden estas piezas de este rompecabezas con esta palabra, es que lo que tenemos es básicamente sucederá que, o como resultado de tu caminar, talón, es que como resultado de tu caminar, ¿sí? No como resultado de cómo vistas o la apariencia que quieres dar, pero como resultado de tu caminar, no solamente tu caminar externo delante de la sociedad, pero principalmente en caminar interno, la vida individual, la vida interna, la vida que nosotros cultivamos en esa mística sana con el espíritu del bendito, con el espíritu del Mashiach, con el espíritu del Mesías. ¿Sí? Eh, Sucederá o te sucederá o como resultado de, ¿sí? O porque has caminado de una forma correcta, ¿sí? Con el mismo talón que caminó Yeshua el bendito. Y ahorita voy a acentuar un poco o voy a elucidar un poco en relación a este concepto. Caminar con el talón que caminó el Mesías bendito, el Mesías sufriente, el único Mesías, Yeshua el bendito. ¿Sí? Como resultado de tu caminar o porque has caminado con el talón del bendito, ¿sí? Te sucederá que al final de tu camino ¿m? Tendrás tu recompensa. ¡Wow! ¡Qué cosa tan bella! Entonces, el texto sagrado en su esencia tiene mucho más que decirnos que en la traducción. ¿Sí? Ahora, quiero también acentuar lo siguiente. La primera vez que aparece la palabra Ekev o talón es en el libro de Bereshit, capítulo 3, verso 15. ¿Sí? Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, encontramos lo que, bueno, aún en el texto de los Targums antiguos en arameo y nuestros sabios antiguos enfocaban en la primera forma, eh, en una manera un tanto críptica, la profecía de el Mesías sufriente. El texto sagrado en la superficie dice, bueno, Hashem, Dios le dice a Satán, a este ser luminoso, a este ser engañoso, que era más que una serpiente, le dice, bueno, tú vas a herir el talón, ¿sí? Le vas a morder el talón al Mesías sufriente, vamos a parafrasearlo de esa forma porque esa es la manera en que el texto arameo lo traduce en los Targums, pero ten por cierto que en los días del Mesías Él va a darte un golpe mortal en la cabeza, Él va a eh, golpear tu cabeza en una forma mortal. ¿Sí? La primera vez que aparece la palabra es que talón en relación al Mesías sufriente. ¿Ya? Interesantemente, el padre de la nación judía viene a ser Yaakov. Yaakov, que cuando nosotros separamos la palabra Akov, viene de la raíz Ekev. ¿Sí? ¿Ven la similitud? Yaakov, Ekev. Entonces, Jacob viene a ser el padre del pueblo judío, ¿sí? De donde el Mesías sufriente vendría. Interesantemente, su nombre tiene que ser cambiado porque la misión del Mesías tiene que ver con el talón, tiene que ver con el caminar, con cambiarnos la forma de caminar, cómo nos comportamos, cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos en este mundo. Y por esa razón Dios dice, tu nombre ya no será Jacob, ¿sí?
aunque siempre vas a ser recordado como el gran Jacob, el que toma por el talón. Recordemos que Jacob, cuando nace con su hermano gemelo, Isaac, vienen peleando, y Jacob le agarra del Ekev a Esaú, ¿sí? Pero aunque su nombre ya no va a ser llamado Jacob, va a ser recordado todavía como Jacob, el que toma por el talón, ¿sí? Pero ahora tu nombre va a ser Israel, el que camina derecho. Israel puede ser traducido como Israel o Israel, que básicamente tiene la connotación de pelear con Dios, ¿sí? El que pelea juntamente con Dios en una sociedad oscura, pero también el que algunas veces nos ponemos los guantes y argumentamos con Dios, ¿no? Lo vemos bien en la vida de los profetas. Oye Dios, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué es injusto? ¿Sí? Pero también Israel tiene la connotación de el que camina derecho, ¿sí? Y Azar el que camina recto, ¿sí? Y paradójicamente, Jacob tiene que ser golpeado en su muslo para que físicamente camine chueco, decimos, pero para que por primera vez encuentre su destino en una forma más dramática, más gráfica, que es caminar rectamente con Dios, caminar derecho y yazar el Israel. Entonces tenemos que um, ambos nombres, tanto Jacob, tienen que ver con el caminar, porque la raíz de la palabra Jacob, Ekev, ¿sí? Tiene que ver con el talón, con el caminar, pero también Israel, el que pelea con Dios, pero también el que camina derecho. Ambas palabras tienen y llevan esa sustancia, vaya, de la etimología de de esta, eh, de estas dos palabras en el drama de la vida de Jacob. Entonces, el bendito viene a la tierra, el representante de Jacob, el que toma por el talón, ¿sí? El representante de Israel, el que camina recto, el que camina luchando con Dios, llega a la tierra. Yeshua el bendito, Mashiach ben Yosef, viene como el Mesías sufriente. Y hay un dato interesante que tomo de una revista médica de un científico médico que años atrás tomé esta información, donde él nos dice que la muerte de un crucificado eh, era la muerte más dolorosa, la muerte más inhumana. Era más doloroso aún que morir quemado, ahogado, flagelado, en fin. Eh, ¿Por qué razón? Porque el crucificado no solamente pasaba por el proceso de la tortura antes de ser crucificado, para eso ya iba con dolor, ¿sí? Un dolor mental, un dolor físico, pero también pasaba por el proceso de los clavos, que obviamente no eran clavos como los que compramos hoy en una hardware store, en una ferretería, ¿verdad? En un lugar donde venden artículos para construcción o arreglar casas, en fin. No, eran clavos gruesos con un diámetro, se cree posiblemente de hasta media pulgada, lo que es una distancia eh, de este tamaño, de ancho, un clavo grande, ¿sí? Tenía que fijar bien el clavo en la madera porque de otra forma el cuerpo se podía desprender. Tenía que ser un clavo grande y ancho. El clavo obviamente no venía barnizado ni limado, era un clavo que venía totalmente rústico y que el dolor, bueno, era insoportable. Muchos sufrían el desmayo en el momento de recibir esos clavos. Pero eso no era todo. Al momento de levantar el crucificado, empieza este médico, este científico, a describir el sufrimiento. Y bueno, son varios los puntos que él da, aquí los tengo anotados, no los voy a leer todos, pero entre ellos las convulsiones, entre ellos la falta de oxígeno. Entonces, eso era básicamente la idea central de lo que ese médico quería continuar relatándonos en este artículo médico, donde él dice que el punto central del dolor y de la tortura se concentraba en el talón.
¿sí? El talón del crucificado era como si estuviera eh, siendo golpeado, siendo puesto en brasas ardientes, básicamente. El dolor era insoportable en el talón porque el talón era el único punto de soporte que un crucificado tenía para levantarse y poder tomar aire. ¿Sí? Entonces, de otra forma, él moría asfixiado o moría convulsionando, en fin, por la falta de oxigenación en su cuerpo, en su cerebro. La única opción que tenía era permanecer apoyado en su talón. Y aquí vemos cómo la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, viene a su final, ¿sí? Donde este ser, Hanahash, como es descrito en Génesis en el hebreo, ese ser luminoso, engañador, eh, 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 logra morder el talón del bendito y causarle el dolor más inhumano que se ha causado a ninguna otra persona en el planeta, en la historia de la humanidad. Y obviamente aquellos que conocemos la historia sagrada sabemos que el golpe mortal a la Nahash o a la serpiente, el Mesías bendito se lo da 3 días después, cuando él vence el imperio de la muerte y él se convierte entonces en el destructor de los dioses, en el Mesías triunfante al cual esperamos ansiosamente y al cual amamos aún sin haberle visto. Entonces, cuando el texto sagrado nos dice como consecuencia de, como resultado de caminar, pero no tan solamente caminar en los mandamientos de Dios, no tan solamente observar, guardar, proteger lo que Él nos ha dado, este tesoro que es la sabiduría divina, la palabra de Dios, la revelación divina, los oráculos divinos. ¿Sí? Pero podemos ir un poco más allá porque la palabra Ekev podríamos inclusive utilizarla como sinónimo de aquel que vendría y de aquel que nos mostraría cómo caminar, dónde caminar, por qué caminar, para qué caminar, los resultados de nuestro caminar, aquel que nos enseñaría el camino, su camino, el cual vendría a ser nuestro camino, el Mesías bendito, Yeshua, a quien nuestros hermanos cristianos bellos hermosos llaman Jesús. Y es donde nosotros entramos en esta imitación al Mesías. ¿Ya? Interesante la analogía del talón porque mientras nosotros dormimos, el dormir es una especie de muerte. No estamos conscientes de nosotros mismos. Posiblemente parte de nuestra alma está en otro estado, y me refiero en otro estado dimensional. Parte de nuestra alma se mantiene dentro para mantener nuestro cuerpo y nuestros órganos vivos. Es un misterio. Y estamos muertos. Es una especie de muerte. No tenemos control ni autoridad de nada. ¿Sí? Estamos a expensas de que el bendito diga, bueno, mañana se levanta o no se levanta. De hecho, en el texto sagrado, la palabra sueño o dormir es utilizada como un lenguaje para aquellos que mueren o que están en espera de la resurrección. ¿Cuál es la resurrección? Bueno, la resurrección que nosotros
experimentamos cada día. Cada mañana resucitamos de los muertos. Cada mañana eh, es una forma de recordarnos que nuestro destino terrenal es precisamente morir, experimentar la muerte. Pero nuestra esperanza está en volver a retomar nuestro cuerpo y volver en ese día de la resurrección de los muertos. Así como Él se levantó, así también nosotros nos levantaremos. Así como Él murió, así también moriremos, pero también nos levantaremos. Entonces, básicamente lo que hacemos cada noche al dormir es un rehearsal, le llamamos aquí en inglés, una especie de práctica, ¿sí?, donde añoramos levantarnos porque tenemos planes, donde añoramos un día después de partir, resucitar de los muertos y vivir por siempre con el bendito. ¿Qué es lo primero que hacemos cada vez que nos levantamos en la mañana? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando resucitamos de los muertos cada mañana? ¿Cuál es la primera parte de nuestro cuerpo que toca el piso? ¿El pie o los pies? ¿Cuál es la primera parte del pie que toca el piso? El talón. Sí. Entonces, nosotros ignoramos a menudo todo este tipo de lenguaje de la vida diaria, todas estas señales, todas estas formas, todos estos tipos. Todo lo que hacemos en la vida diaria nos enseña una verdad totalmente que trasciende. Pero la ignoramos tanto porque, bueno, es tan familiar, comer es tan familiar, dormir es tan familiar, darme un baño es tan familiar, platicar es tan familiar, tragar saliva es tan familiar. Cuando nuestra tarea es buscarle sentido a todo lo que hacemos y comprender que todo lo que hacemos no es otra cosa más que una proyección a lo que llegaremos a ser. Si lo primero que ponemos en el piso al resucitar de los muertos cada mañana es el talón, entonces eso nos está enviando una señal. Nuestro caminar es el caminar del bendito, es el camino del justo, el camino donde la gente se mofa, la gente nos critica, la gente nos dice ignorantes, la gente nos dice imbéciles, la gente nos dice que somos personas que nos escondemos detrás de un libro negro y que creemos en un Dios que no vemos, que somos ignorantes, en fin. Sí. Es el mundo en que vivimos. Ya. Pero nosotros, cada vez que resucitamos de los muertos, sin nosotros recibimos ese mensaje del cuerpo. Cuando el cuerpo siente ese fresco del piso, cuando pones el talón, entonces lo primero que tiene que recordar el alma nuestra es mi caminar. Pero no mi caminar, sino su caminar en mi caminar. No mi camino, pero su camino en mi camino. Sí. No meramente mi talón, pero su talón. Caminar en el talón del bendito. Sí. Caminar el camino del bendito. Y sucederá entonces que cuando camines en el talón del bendito, sí, que entre otras cosas recuerda que el talón puede implicar un sinnúmero de cosas. Mencioné algunas. Sí. Sufrimiento, pena, crisis. Nadie está exento de lo que es el aspecto frágil de la vida. Hay mucha cosa bella en la vida, pero somos tan frágiles, somos tan delicados. Sobre todo cuando volteamos a nuestro alrededor en una sociedad totalmente insegura, confundida, sin dirección.
Entonces, como consecuencia de por qué, ¿sí?, caminas el camino del bendito, te sucederán todas estas bendiciones. Claro, hay una consecuencia eh, en todo lo que hacemos, en todos los actos. Pero esta consecuencia es una consecuencia que trasciende, es una consecuencia que es substancia, es una consecuencia de vivir la vida más digna y más elevada que jamás el hombre ha soñado. No solamente pisar las huellas del maestro, seguir las huellas del maestro, pero caminar en los talones del maestro, en sus talones. Ok, me despido entonces, una breve meditación y a continuar caminando el camino del justo. Pasen una bella tarde. Shalom.